tal, seguidores de Vivo en Armonía? En este minuto me encuentro con Pamela Markovich. Ella es psicóloga y coach en bienestar y salud. Muchas gracias por este espacio, Pamela. Gracias a ti. Pamela es experta en alimentación saludable y por eso la hemos convocado a esta entrevista, porque creo que nos puede ser un gran aporte, ¿no es cierto?, con su experiencia y con las propuestas que ella tiene. Te quería preguntar primero, Pame, ¿quién es Pame? Cuéntame eso. No sé. Soy psicóloga. ¿Sí? Y he estado siempre buscando cómo hacer algo que tenga que ver con una motivación más de fondo. Ya. Entonces he ido como saliéndome de temas de enfoques como más tradicionales de psicología. ¿Ya? Y en esa búsqueda de muchas vueltas he llegado a trabajar en esto de la alimentación. Además del tema profesional, soy sureña. ¿En qué parte del sur eres tú? Una mezcla. Nací en Chillán, después mi familia vive en Pucón, Ya. así que estoy como entre el sur y acá. Ya, perfecto. Mitad de mi familia argentina, mi papá, mis hermanos y mi infancia allá, así que es un poquito como, soy un poquito nómade. Mira Sí, tú, sí, Ya. me muevo bastante. Ciudadana del mundo. Ciudadana del mundo, ando en patines por aquí y por allá. Siempre que llegar el patine. Sí. Oye, y cuéntame, Pame, ¿por qué pasaste de la psicología tradicional, podríamos hablar, ¿no es cierto?, de la psicología conductual o no sé? ¿Qué te hizo entrar de lleno al mundo de la alimentación, que es un tema bien específico? Fue una búsqueda como de mi corazón, de qué es lo que resonaba en mí. ¿Ya? Y me acordé mucho de mi abuela, mi abuela cocinera. Mira, y del sur. Y no, era mi abuela argentina. Bueno, mejor, no hay mucha pasta por ahí. Sí, bueno, era una mezcla, porque tenía mi abuela cocinera por parte de papá, que es como full cocina, una gran chef, y por otro lado, la abuela por parte de mi mamá, que era naturista, como súper saludable. Y yo no llegué a conocerla, pero se contaba como la historia familiar, y yo creo que algo pasa con las constelaciones familiares, o algo uno viene a cumplir en relación como a las generaciones. La energía. De ahí, de las abuelas y el tema de la alimentación. Y en un minuto me puse como a cocinar y hasta hacer clases de cocina y como a explorar más hobbies y todo eso. Y de repente me empecé a preguntar cómo poder aportar desde todo lo que yo ya había aprendido. ¿En psicología? En psicología, en coaching, en psicología positiva, desde el lado de la meditación también, y las experiencias que yo tuve en retiros de meditación, y cómo podía integrar esto que amaba de la cocina y la alimentación con estas otras herramientas para poder vivir mejor. ¿Y cuánto tiempo llevas trabajando ya haciendo coaching en alimentación saludable? Esto llevó alrededor como 2 años y medio, 3 años, en eso en particular. Perfecto. Antes me fui a estudiar a Australia, estuve trabajando en cocinas, ha sido como una búsqueda de largo tiempo. Sí. Dos mundos, que es la cocina y la psicología, es como que hasta que Sí. has logrado conectar entre sí. Sí. Mira, ¿y los resultados han sido buenos? Sí, ha sido bueno, y el resultado ha terminado siendo el hambre del corazón, el hambre emocional. Ese es como el punto donde se ha encontrado el tema de cómo poder ayudar a las personas que están teniendo problemas con la alimentación desde la psicología y el coaching, y poder resonar con qué es lo que hay más profundo ahí, con lo que se puede trabajar. A ver, para entender un poco, ¿qué tipo de personas podría acercarse a ti? Porque, no sé, yo pienso, bueno, me gusta comer, soy goloso, pero no lo veo como un problema. Entonces, ¿qué personas se acercan a ti? ¿Hay gente que tiene problemas, por ejemplo, de obesidad, o gente que tiene problemas de bulimia o algo así, o no? No es necesario tener como un trastorno de la conducta alimentaria para poder acceder a tener una relación más saludable con la comida, o una relación más consciente con la comida. Claro. Yo en general no hablo de alimentación saludable, sino que de alimentación consciente, de la conciencia del proceso de la alimentación. A ver, Sí. tienes que explicarme eso, porque es muy importante. ¿Qué es exactamente la alimentación consciente? Ya, es un paraguas que alberga muchas cosas, como desde talleres de cocina vegana a temas de mindfulness en la alimentación. Desde como yo lo trabajo, tiene que ver con la parte psicológica de la alimentación. Y eso significa el poder hacer consciente cuál es tu relación con la comida. Y esta relación tiene todo un proceso, que es detectar como del por qué estoy comiendo, de cuáles son los tipos de hambre que me están llevando a comer, si son hambres psicológicas, sensoriales, reales, ¿sí?
tengo atención a cómo estoy comiendo de manera automática o con atención al proceso, saboreando y disfrutando, pensando en otra cosa, o en un problema, o en el computador, o qué sé yo, en las redes sociales. Si estoy consciente de cuánto estoy comiendo y si es que tengo una conexión con mi cuerpo, una conciencia corporal que me permite conocer qué es lo que mi cuerpo necesita, qué es lo que mi estómago necesita versus lo que dice el hambre mental, la dieta, el comer cada 3 horas o la autoindulgencia. La autoindulgencia es cuando tendemos a comer por motivos que son de emociones placenteras a corto plazo. Ya. Entonces como que simplemente tenemos el foco puesto en la boca. O sea, el chocolatito, digamos. El chocolatito, pero que puede ser un chocolatito consciente, ¿no? Si vamos comiendo Claro. y saboreando, etcétera. Pero muchas veces nos pasa que tendemos a comer en exceso y después nuestro estómago empieza a reclamar o empezamos a tener como emociones poco placenteras, aparece la culpa, etcétera. Y ahí, en vez de hacer algo que efectivamente nos contribuía a la felicidad del momento, empieza a convertirse en un malestar a largo plazo. Entonces, la diferencia entre como el disfrutar y tener felicidad en torno a la alimentación y saborear y la autoindulgencia tiene que ver como con la diferencia entre salud y felicidad a largo plazo. Así que a corto plazo ya termina siendo autoindulgente. Cuando tú hablas de alimentación consciente, yo pensaba en un estado como mindfulness, donde realmente uno se sienta a disfrutar conscientemente lo que está comiendo, ya sea el pan del desayuno o los porotos del almuerzo o un chocolatito en la noche. Yo lo asociaba más como por ahí, en vez de comer de manera compulsiva, que es lo que solemos hacer. Yo veo incluso gente que come parada, o gente que come leyendo el diario, o consultando las redes sociales, y obviamente que eso saca tu mente de la comida y la pone en otro lado, entonces se convierte en una electromecánica. Claro, es que esa es una fase, es la fase del cómo estoy comiendo. Ya. Entonces estoy comiendo de manera consciente o estoy comiendo de manera automática. Ya. Y es una fase importante porque implica hacer una práctica informal de atención plena. Yo puedo tener prácticas formales de mindfulness, de voy a meditar, voy a sentar 10 minutos o me acuesto o el escáner corporal, pero también puedo tener prácticas informales como en la situación del día a día, cuando me estoy lavando los dientes, cuando me estoy duchando, siento la temperatura, Ya. cuando estoy comiendo. Ya. Y es una manera de volver a focalizar la atención. Y esa atención que se entrena con las prácticas de mindfulness es la que te permite también darte cuenta como, parece ser que ahora que estoy comiendo estoy en piloto automático, o estoy tragando, o estoy afectada por una emoción y en realidad no es hambre real, parece ser que mi estómago no tiene hambre. Y entonces, ¿por qué estoy comiendo? ¿Y qué me pasó? Y es como, al traer la conciencia al momento presente, puedes empezar a identificar más profundamente qué es lo que te está pasando. Claro, yo creo que poca gente hace eso. Ahora que me lo comentas tú, porque yo en lo personal no tengo una relación muy saludable con la comida. Trato de comer balanceado, pero como rápido, como ansioso, porque me gusta comer. Ese es mi problema, me gusta comer. Pero claro, o sea, podría tal vez en el mismo plato me podría durar el doble del tiempo si realmente yo pusiera más conciencia en cada mascada en vez de hacerlo formal. Sí, pero bueno. ¿Y qué pudiera ayudarte eso a cuidar mejor de ti? No, yo creo que el mindfulness es lo que tendría que de alguna manera. Mira, fíjate que últimamente yo estaba poniendo conciencia en eso, no a partir del curso que te escuché la otra vez, sino de todo el taller en general. Y a veces me acuerdo y otras veces no me acuerdo, eso es lo que me pasa. Entonces cuando me acuerdo es como que este vaso de leche, que me encanta leche con café, me lo voy a tomar con calma y lo voy a concientizar, lo voy a intencionar, digamos. Y lo he hecho muchas veces, pero muchas otras veces se me olvida. Estoy como en un proceso ahí como de reeducación de mi propia alimentación, básicamente lo que estoy haciendo. Sí, y eso es muy común porque en general estamos en piloto automático. Entonces los momentos en que realmente nos volvemos conscientes de lo que estamos haciendo son pocos. Y el entrenamiento de estas prácticas sostenidamente, cotidianamente, es lo que va aumentando la capacidad de prestar conciencia a ese momento presente. Sí. Para mí tú me hablas de, hay distintos tipos de hambre, que son Sí. los temas más interesantes, eran los aspectos más interesantes que yo vi que averigüé lo que estabas haciendo tú, y me hablas de 9 tipos de hambre. ¿Puedes explicar un poquito de eso, por favor? Sí, los motivos de por qué comemos Ya. no solamente son por necesidades fisiológicas del cuerpo, ¿ya? Ya.
Hay siete motivos que son psicológicos, que nos llevan a comer. 7 motivos. Sí. Ya. Y 2 que son reales, como a nivel de lo que necesita nuestro cuerpo. Zoológico, digamos. Claro. Ya. Entonces, dentro de los psicológicos hay 5 hambres que son sensoriales, que son los 5 sentidos. Ya. ¿Cierto? Sí, claro. Hambre de la vista, del olfato. Dame ejemplos, quiero ejemplos. Ya, vamos a profundizar entonces. Hambre de la vista tiene que ver con, por ejemplo, cuando ya estás repleto, fuiste a comer, te comiste todo y después ves un carrito del postre y ves unos postres maravillosos, colores increíbles, formas, etcétera, y dice, siempre hay espacio para el postre. Sí, claro. Eso es activo por hambre visual. Perfecto. Chocolate, que mejor tu chocolate de la FED o de, no sé, Varsovia. Claro, algo así como que dice, ¡ay, qué rico! Qué rico. Sí. Después tenemos el hambre olfativa, que tiene que ver con los aromas que vamos sintiendo, experimentando, como por ejemplo cuando es el 18 de septiembre o un partido de Chile, que caminas por la calle y de repente se siente un olor asado increíble y te dan ganas de comer. Claro, y será ese más, ¿cuál tiene más peso en nuestro impulso por querer comer algo? ¿El hambre visual o el hambre olfativa? Es interesante porque yo he visto que la relación con la comida para cada persona es un poco distinta. Hay algunas personas que son mucho más visuales, otras personas que son mucho más olfativas, y como que hay diferencias. Ahora, es interesante también ver que el olfato está como dentro de una parte súper primitiva del cerebro. El cerebro reptiliano. Claro, claro, y de hecho es como lo que nos permitió sobrevivir, porque cuando tú estabas como más en estado animal y hueles algo que está malo, no te lo comes. Claro, ¿Cierto? claro. Entonces ha sido como una vía también de poder identificar qué puede ser bueno para tu cuerpo y no. Entonces hay que estar bien atento al hambre olfativa, porque puede como de un minuto a otro simplemente llegar a tu cerebro reptiliano y decir, me quiero comer todo el asado, y no te diste cuenta que era hambre olfativa. Ya. Sí, sí. Perdona que te interrumpa, me dijiste el hambre visual primero, Sí. que era la que está asociada a los sentidos, Sí. el hambre olfativa y... También de los sentidos, sí. Claro, claro, obvio. ¿Cómo Sí. seguimos con los otros? Después tenemos el hambre auditiva, que tiene que ver como con los sonidos de los alimentos, los crunch, o lo que hacen las reclames cuando abren la lata de la bebida, o cuando se come la papa frita y suena, todo eso es crunch. Después tenemos el hambre de la boca, tiene que ver como con el sabor que experimentamos en el paladar, y es todo lo que decimos como me lo quiero comer porque es rico. Esto es rico, y la boca así como que nunca quiere parar y siempre quiere experimentar más sabores. Entonces como que si nuestra alimentación está solo dominada por la boca, vamos a seguir comiendo y comiendo y comiendo y comiendo. Y en realidad no es un problema que disfrutar del hambre de la boca. Mucha gente dice, a mí me encanta comer, y está súper bueno que te encante comer. Si es una experiencia que quería ser disfrutable. El tema está en que podamos disfrutar de los placeres de la boca y al mismo tiempo ir chequeando con el cuerpo cuánto es lo suficiente. De manera que no se experimente después estados que disminuyen la vitalidad o la pesadez, o que nos dejan como en menores condiciones para comprometernos con lo que es importante, de las cosas que queremos hacer, Claro, claro. etc. Entonces, sabores en la boca. Después tenemos el tacto. El tacto, ese como que no lo asocio mucho como con la comida, el tacto. Es como las temperaturas, es como decir, ahora que hace calor, quiero una bebida helada, cuando es invierno, quiero una sopa calentita, o hay algo que me gusta por las texturas, como cuando a veces como también por emociones, muchas veces los alimentos reconfortantes, de hecho en inglés se llaman los comfort foods, son como alimentos que son cremosos, como la leche condensada, una torta. Todos esos alimentos tienen una textura que es también del tacto, ¿no? Ya, Es como... el tacto puede ser la lengua también. También tenemos ya, tacto en la está lengua. siempre como los dedos, digamos. Sí, claro, tenemos asociado que el tacto solamente Claro. está acá, pero el tacto en realidad es el contacto. Claro, obvio. Entonces, a veces también hay un hambre de contacto, de tener contacto emocional, físico. Y muchas personas cuando se sienten solas la canalizan por la comida y tienen contacto con la comida. Bien. Entonces, es un tema mucho más profundo. Claro, me imagino. Sí. No va para la entrevista, pero ya, ok, interesante esa forma que estás abordando. Sí. Tú, bueno, me dijiste eran Sensorial, 7. sí. Me faltan 2, el hambre mental y el hambre del corazón. Entonces el hambre mental tiene que ver con lo que debería o no debería comer, como debería comer cada 3 horas, debería comer todo lo que está en el plato porque se mueren los niños de África, así que no lo como. Está asociado como con el rito, con la cosa como cultural, que
comer cada 4 veces al día. Claro, debería comer este alimento o tengo esta serie de alimentos prohibidos. Hay gente que está súper pegada en eso. Las dietas tienen que ver con hambre mental, todo lo que es como un patrón estructurado tiene que ver con hambre mental. Pero no es que sea mala la hambre mental, simplemente en la justa medida, porque yo sí puedo tomar una decisión de entre dos productos, uno engorda más o menos, el otro tiene que engordar menos, y es una decisión mental, pero que la tomo en conciencia, digamos, y no pasa nada. Para mucha gente sí genera sufrimiento. Depende de la persona, depende de su relación con las hambres. Yo tengo participantes que les genera sufrimiento y malestar. Uno, porque comen cuando no tienen hambre, de verdad. Yeah. Y al no comer cuando tienen hambre, de verdad van perdiendo esta capacidad de escuchar al estómago. Claro. De poder escuchar al cuerpo cuánto es lo que necesita. Entonces terminan sobrealimentando al cuerpo. O tienen miedo al hambre. Entonces debería comer porque después no voy a poder comer, entonces como ahora que no tengo hambre, y entonces vamos como, es como dormir sin tener sueño. Perfecto. Es como que vamos desconectándonos de los ciclos naturales. Y también les genera mucha culpa, porque cuando comen aquello que no deberían comer, empieza un patrón de autocrítica bastante intenso. Que se culpan, Claro. de mí, Sí. ahora no tengo, estoy como incómodo con mi cuerpo. Sí. Yeah. Y en general como que produce harto desconexión, como que cuando toda mi alimentación está dominada por el hambre mental, no me doy permiso para disfrutar de los sabores, para presentarme la comida de un modo lindo. Es como que la comida se vuelve como funcional como la herramienta para subir o bajar de peso. Es como el gallo de gimnasio, el de gimnasio que anda con su cosita de atún con arroz y tiene que comer cada 3 horas y son súper disciplinados en eso, Claro. para no ser todo el tema de las proteínas, para sacar músculo. Claro. Y obviamente no hay nada muy romántico, eso es una cuestión directa del TAP, o sea, es completamente funcional, eso sí es Claro. completamente Mental, claro, y ahí hay un disfrute de la experiencia alimenticia que termina estando restringido. Sí, claro. Y como que ahí se pierde el potencial de también como poder utilizar esa experiencia para tener una atención más plena, ¿no? Como utilizarlo como una práctica informal, por ejemplo, prestar atención a los sabores, a los olores, a las imágenes, que son maneras de volver a conectar con el presente a través de los alimentos. Y de fondo también está como toda la psicología de medirme solo por un resultado, como en vez de poder disfrutar de las experiencias de la vida, estoy utilizando el alimento para ver si es que logré o no logré mi meta, y la sensación de fracaso de cuando no logro mi meta, del cuerpo que deseo, cómo lo tengo que tener. Entonces eso es algo que para mucha gente es un motivo de sufrimiento, porque hay un patrón de autocrítica constante en relación a no aceptar el propio cuerpo o medir al cuerpo de acuerdo a lo que el cuerpo debería ser, la imagen ideal del Ya, y a ver, en la mayoría de los casos me imagino que quiere verse más flaco, ¿no? O hay otros Claro. tipos de objetivos que la gente quisiera ponerse, o el musculoso. Claro, mira, Instagram es como el reinado de todo eso, ¿no? Como que cada vez hay más temas así como con la belleza y lo físico, el cuerpo. Claro, hay gente... Que tú estuviste en Australia y ahí también hay como una cultura del cuerpo, y me imagino que el tema de la alimentación es un gran tema. Sí, yo aprendí un montón allá, porque había una cultura muy fuerte en torno como a lo que es la salud, de vivir la salud. Acá tenemos, o teníamos, yo creo que está cambiando, antes teníamos la noción de salud como la recuperación de la enfermedad. Ya. Pero todo esto es un movimiento de cómo crear una salud positiva, cómo crear una salud que es un estilo de vida saludable que construyo cada día, que no tiene que ver con la enfermedad, sino que tiene que ver con llegar a mi máximo potencial de vitalidad psicológica, claridad mental, energía. Claro, es como bien amplio. Ya, pero aparte influye en la enfermedad, las previene, me imagino. También, pues, claro, porque, bueno, de hecho, habían cifras de la OMS que decían que, ¿cuánto eran? Creo que como 38 millones de personas en el mundo morían por enfermedades crónicas no transmisibles. Y esas son enfermedades que no tienen un motivo como genético ni generados como por un tema más físico, sino que son por estilos de vida. Ya. Y gran parte de los problemas que tenemos ahora de enfermedades, de diabetes, el tabaquismo, la obesidad, un montón de enfermedades se generan por conductas. Y esas conductas generalmente como que no se previenen, como que el foco de la medicina está muy puesto como en sanar la enfermedad, claro, y no como en prevenir. Y es mucho más caro, o sea, costó efectivamente... Por supuesto, y se claro, pasa peor, ¿no? Sí, pues,
Sí. Y a veces no es posible sanar la enfermedad. Claro, exacto. Claro. Entonces hay un movimiento ahora súper importante que está habiendo como del wellness, que esto como del concepto del bienestar integral, que es algo que yo sentía que me faltaba cuando miraba todas estas cosas de bienestar que eran como muy mentales, del bienestar psicológico. Pero es como, a ver, yo puedo hacer todos mis ejercicios de bienestar psicológico, pero si yo estoy en un cuerpo que está cansado, que no ha dormido bien, que no se alimenta bien, o estoy con un tema de incomodidad, sobrepeso, etcétera, es probable que mi nivel de bienestar psicológico va a estar afectado. Entonces es como que de algún modo en la psicología hemos ido como separando la mente del cuerpo y no viendo la integración profunda que hay en esa área entre medio, ¿no? Claro, es es como... un bien occidental lo que tú me estás contando, creo yo. Esa disociación entre la salud y el cuerpo, Sí, ¿no es cierto? sí. Sí, ahora hay como corrientes más integrativas, que es como la salud integrativa, la medicina integrativa, que están conectando la mente con el cuerpo. O por ejemplo están haciendo trabajos súper interesantes en la microbiota, que es como, dicen que también es el órgano más grande del cuerpo, que son como todas estas bacterias que nos habitan. Yeah. Y que y se va viendo cómo en el intestino hay sustancias que son precursoras de la serotonina y cómo la felicidad también se genera desde ahí. Entonces empiezas como a preguntarte como hay algo que tiene que ver como con el bienestar que es más físico y que yo creo que a la medida que vayamos siguiendo avanzando en la investigación y la evidencia vamos a poder descubrir cómo esto opera. Claro, estamos recién partiendo en esa área, parece, estamos todos en pañales ahí. Sí. Es interesante eso, ¿eh? Sí. Hay que ponerle atención a eso. Bien, entonces me contabas sobre el hambre que nos queda, ¿era el hambre del corazón. Ya. Tremendo tema. Tremendo tema. Sí. Yo diría que es como lo que más trabajo es eso, el hambre del corazón. Y que es un punto de exploración tan bonito, desde la psicología positiva, desde el coaching, desde el mindfulness, etc. Para definirlo claramente, tiene que ver con cuando vamos a comer por una emoción. Cuando estamos estresados, ansiosos, frustrados o nos sentimos solos, no sé, estamos cansados en la noche, llegamos a la casa y te dan ganas de comer, pero no porque tienes hambre de verdad. Y el cansancio te está motivando a comer, cuando te enojaste con una situación y te dio rabia y entonces vas y te vas a comprar algo para comer. Todas las emociones poco placenteras que nos llevan a comer, en la cual buscamos en el alimento algo que sea reconfortante. Buscamos alimentos reconfortantes. Pero ese reconfortar no es un reconfortar físico, no es que me estoy saciando el hambre con un litro de helado. Claro. Es más que nada un reconfortar un vacío, una pena, Exacto. una frustración, una rabia. Sí, es un alimento del corazón. Bien, y me pego una patada en el poto y parto a comprarme todos los chocolates porque ahora soy fuego gordo. Entonces, ¿para qué me cuido? Hay como una dinámica un poco tramposa y de autocastigo incluso. Y me doy ese gusto, pero sé que no me hace bien y lo hago igual, digo. Claro, entonces después como que dicen como, ¿y para qué empeorar las cosas? O sea, yo estaba cerrando con un curso de las participantes y decían como, una de las cosas que me di cuenta con este proceso fue como que cuando me surge el hambre emocional, puedo hacer otra cosa en vez de comer. Porque si como, después me voy a sentir culpable y me voy a arrepentir. Yeah. Porque no era por hambre real, porque me voy a sentir pesada, porque estoy, no sé, estoy tratando de bajar de peso, por ejemplo, etcétera, y voy a sentir que estoy empeorando las cosas. Y que es distinto de comer tu alimento del corazón como con conciencia, disfrutándolo, chequeando con el cuerpo cuándo parar y como realmente tener una instancia de autocuidado con eso, de saber que te estás nutriendo. Pero cuando es como en una búsqueda como compulsiva, es como de anestesiar la emoción, te quedas con la sensación de que no hiciste lo que finalmente te iba a hacer sentir bien a largo plazo. Perfecto. Entonces ahí yo he encontrado un punto como súper interesante, yo lo descubrí eso desde el Mindful Eating, que hablan de los 9 tipos de hambre. Y como, ¿Son 9 o 7? Ya me confundo un poco. 7 psicológicas, Ah, 2 reales. Okay. Son 9 en total. Me he quedado en la 7, ok. Ya, hay 2 reales, que es el hambre estomacal y el hambre celular. Claro, porque te iba a preguntar si Sí. me están quedando en el tintero. Sí, suele parecer la cortita como el hambre estomacal es el volumen de llenado del estómago, Ya. que es como si está vacío, medio lleno, y el hambre celular tiene que ir con los nutrientes que necesitan nuestras células para poder vivir. El cuerpo sabe cuando le falta vitamina C Claro. y me dan ganas de tomar un jugo de naranja. Exacto, Ya, sí. perfecto. Sí, ahora, gran parte de los desequilibrios en la alimentación se dan por hambre del corazón.
y ese es el motivo por el cual en general las personas recurren a trabajar conmigo. Es como, ¿cómo puedo hacer para manejar la ansiedad que siento en la alimentación o el hambre emocional cuando ya me he dado cuenta de que he tratado todas las dietas del mundo y que esto responde a otra cosa, que no pasa por ser una dieta más? O los profesionales de la salud, ahora también estoy trabajando con profesionales para enseñarles herramientas de manejo del hambre emocional, porque yo a lo mejor puedo ser nutricionista, puedo saber perfectamente qué es lo que la persona tiene que hacer, pero resulta que la persona después no aplica la dieta, tiene recaídas, no se adhiere al tratamiento, termina teniendo antojos o atracones, etcétera, y tampoco tiene un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces no es como que para hacerle una terapia psicológica y tampoco es algo que voy a resolver con una cirugía. Claro, claro. Entonces, de hecho, gran parte de los problemas como en las cirugías bariátricas es que la gente después vuelve a ganar de peso. Sí, claro, lo he visto mil veces. Claro, y porque son factores psicológicos que los llevan a comer y que tienen que ver con el hambre emocional. Oye, en el hambre emocional, por ejemplo, si yo, no sé, siento un aroma que me evoca un plato que me preparaba de chico, que me encanta y me evoca un montón de cosas, más allá del plato, los recuerdos de mi infancia en el campo, qué sé yo, esa tendría que ser un hambre del corazón. Es un alimento del corazón eso que te lo evoca. Por ejemplo, no sé, hay olor a queque. Y me acuerdo de mi abuela que me hacía queque, claro, etcétera, etcétera. Ahora tú vas a estar con más poder de decisión de si comer el queque o no, cuánto comer, etcétera, si es que estás en un estado de mayor hambre emocional o no. Yeah. O sea, por ejemplo, es posible que si en los momentos en que en mi infancia comíamos queque era un momento de disfrute y claro, alegría, mi familiar, y me sentía querida, contenida, etcétera. Y hay un momento en que me siento como poco querida, poco contenida, sola, etcétera, más ganas me van a dar de ir a comer el queque. Yeah. Voy a tener menos poder de decisión consciente respecto a el efecto que tiene ese alimento. Porque en el fondo el nutriente que estoy buscando es esa sensación de contención y alegría que me está faltando. Entonces es empezar a pensar en el corazón como en el estómago. El estómago se llena de acuerdo a un volumen, ¿no es cierto? Y tiene que ver con, si yo me lleno con agua, probablemente no tengo mucho volumen de lleno en el estómago, voy a tener hambre. O si me como, no sé, un plato tremendo de quinoa, voy a estar repleta. El corazón también se llena o se vacía, pero con otros nutrientes que no son alimentos, son nutrientes del corazón. Entonces pasa que las personas cuando tienen hambre emocional, cuando empiezan a hacer un proceso de autoconocimiento, se dan cuenta de que el vacío emocional que están sintiendo tiene que ver con que no están alimentando su corazón de la manera que su corazón necesita para llenarse. O sea, no están teniendo el tipo de vínculos que quieren, te refieres a eso, ¿no es cierto? O no están haciendo lo que les gusta, no tienen un sentido de propósito. Podemos ocupar, claro, psicología positiva, podemos usar PERMA, por ejemplo. Podemos preguntarnos ya, ¿tienes relaciones nutritivas o no? ¿Tienes sentido de logro? ¿Tienes sentido de vida, motivación, etcétera? O podemos ampliarlo, hay diferentes sistemas de clasificación. O podemos ampliarlo a descubrir qué es lo que pasó en esa situación en particular. Por ejemplo, cuéntame cuándo te surgió el hambre emocional. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estabas sintiendo? Y no sé, por ejemplo, ayer hay tantas situaciones, he escuchado. Ayer estuvimos hablando mucho de situaciones con participantes. Entonces, no sé, esto es una situación que me dio rabia. Y me estaba acordando de una participante que me decía que había tenido muchas ganas de comer chocolate y que, claro, pero yo lo veía como hambre celular, que en realidad tenía que ver con que estaba necesitando magnesio y serotonina y era como, ya ok, pero esa necesidad de serotonina no era hambre emocional, o sea, porque tiene que ver con la felicidad. ¿Qué tiene serotonina? Ella decía que estaba como ligado, bueno, hay estudios que lo ligan también al tema del amor. Hay una sustancia en el chocolate, pero que te necesitas comerte como 12 kilos de chocolate para poder liberar el mismo... Eso va a activar, se supone, la serotonina... Claro. Bueno, puede ser, pues es un elemento que genera placer. Sí, sí. Generalmente la mezcla entre grasa y azúcar activa los circuitos de placer del cerebro y hace que sea como adictivo y difícil poder parar. Bueno, entonces, nada, fue como, bueno, cuéntame en el minuto en que surgió la gana de comer chocolate, ¿qué estaba pasando?
Entonces empezó a recordar la situación y empezó a darse cuenta que en realidad había estado muy enojada en esa situación. Y cuando se dio cuenta que estaba muy enojada, fue como, tenía rabia, y después fui a comer y no fui a hablar con mi marido, por ejemplo, a contarle que estaba enojada, y no hice nada respecto a eso, simplemente me tragué la rabia. Entonces es como darte cuenta, por ejemplo, que en ese minuto estabas sintiendo rabia, ¿en qué te hubiera ayudado a cuidar mejor de ti? Entonces ahí fue como, bueno, en vez de comer el chocolate podría haber hecho algo para descargar mi rabia o para cuidar de mi rabia. Escribir, poner límites. Generalmente, la manera en que yo lo veo, las emociones poco placenteras son como alarmas, sensores o GPS que te van comunicando cuáles son los nutrientes del corazón que estás dejando de lado. Son valores esenciales, porque cada corazón opera de un modo diferente. Por ejemplo, hay una participante que contaba como que se había peleado con el pololo y que el pololo sentía como que no la aceptaba ni la contenía, y ella estaba con mucha exigencia, haciendo, no sé, enfrentando exámenes de grado, etc. Y en realidad el nutriente que le estaba faltando tenía que ver con una necesidad de contención, y que era un valor para ella súper importante, porque era como un nutriente que había quedado como desnutrido, porque no estaba teniendo la contención de su mamá, que vivía en otra ciudad, etc. Entonces su corazón estaba como nivel, claro, con vacío de contención. Entonces, y además con mucha exigencia. Entonces, al empezar a ver el episodio del hambre emocional, en realidad, en vez del helado y de ver cómo manejo el antojo del helado, que era como donde está la atención en piloto automático, al retroceder e identificar qué es lo que hay detrás, en esta lógica de poder identificar qué es lo que necesita tu corazón, viendo que el helado en verdad no va a llenar tu corazón a largo plazo, te permite empezar a identificar como, en realidad es que no estoy recibiendo este nutriente que necesito. Y ahí la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las acciones que puedes tomar comprometidas con ese nutriente? ¿Qué pudieras hacer para tener una mayor sensación de contención en tu vida? Y que va desde, por ejemplo, en qué es lo que puedo hacer yo para contenerme cuando vivo situaciones de dificultad o exigencia. A lo mejor exigirme menos, a lo mejor hacer una práctica de contacto compasivo y hacer algo amoroso conmigo. Tú me estás planteando, porque es básicamente a partir de como de un impulso que uno siente y que cree que es hambre. Si uno hace como un trabajo de introspección un poco más profundo, te das cuenta que no tiene que ver con la comida, digamos. Exacto. O sea, pero para eso tengo que yo estar como bien atento a lo que me está pasando. Exacto. Es un desafío, porque normalmente no estamos muy atentos a lo que nos pasa. Y ahí está el mindfulness. Ahí está el mindfulness. Claro, ahí está el comer consciente, ¿no es cierto? Y poder tratar de identificar realmente esta hambre o estas ganas de realmente de dónde vienen. Y claro, ponerlas en su lugar, si no es que sean malas, pero ponerlas donde corresponde. Claro, porque sin darte cuenta de tu experiencia presente, es muy difícil hacer este proceso. Claro, por supuesto. Porque te vas a dar cuenta después de que te lo comiste, si es que... No, yo creo que te das cuenta. Oye, otra pregunta, ¿no existe el hambre social? Por ejemplo, si te ofrecen un chicle, así que en realidad no te quieres meter un chicle. No, gracias. Yo tampoco. Pero no contamos con el auspicio. Pero, por ejemplo, no existe un hambre social en donde yo tomo trago o tomo porque los otros están ahí, porque es el momento, y que realmente no es ni gana ni el... ¿Existe eso? ¿Sabes qué? Es una súper buena pregunta. Y de hecho es una pregunta para mí. O sea, una pregunta que yo me he estado haciendo al escuchar a la gente. Porque el otro día salió un estudio, esto de que las personas comen como un 75% más cuando están con otros. Sí. Y yo lo escucho mucho, y de hecho es como uno de los principales desafíos que las personas tienen en la conciencia de su alimentación, porque cuando están con otros tienden a comer en piloto automático, tienden a dejar de escuchar qué es lo que su cuerpo está experimentando, dejan de percibir cuál es el nivel de llenado del estómago, entonces comen de más sin percibir cuál es la señal de lo justo, o están tan metidos en la conversación y en lo que está pasando con los otros que dejan de experimentar los sabores y dejan de disfrutar y necesitan más cantidad para poder llenarse. Y además hay mucho como de repetición, de ver a los otros. Entonces yo creo que pudiera ser una décima hambre. Yo hablaría de eso, te juro que hablaría de eso. Voy a incorporar ahí una décima hambre, Sí. Porque... Y aparte, el encuentro social puede ser diferente, puede ser un encuentro social donde hay un momento tenso familiar, que esa comida te va a caer pésimo, o puede ser una reunión de negocio, en donde estás tan pendiente de las cifras que te está mostrando tu jefe, que realmente no hay forma de poner ningún tipo de atención a lo que te estás comiendo, o puede ser una
un encuentro de pareja, ¿no es cierto?, lindo, romántico, en donde realmente hay una tensión sobre que son completamente diferentes. Sí, ahora igual, la primera que tú me dijiste, yo creo que es una hambre emocional, ¿no es cierto? Está la tensión de la situación y como más. Ya. Hay algo como que como para calmarme en esa tensión que estoy teniendo. Claro, para anestesiar la emoción. Y las otras dos que me dijiste, yo creo que tiene que ver con un proceso de piloto automático y de desconexión del cuerpo. Sí. Y yo creo que se refleja también algo como que tiene que ver de cómo estamos viviendo, de cómo estamos poniendo la atención solamente en la mente y dejamos de prestar atención al cuerpo. Entonces, y a la experiencia presente. Entonces, yo creo que es como algo más esencial del vivir como sin un cuerpo, ¿no? Como que... Sin un presente. Sin un presente, Claro. o estar como a... Claro. A veces dice como, María vivía a 1 metro de su cuerpo. A veces como que estamos viviendo solo en la cabeza. Claro. Y se refleja mucho en la comida. Oye, bueno, yo sé que tú haces coaching en esto. ¿Cuál es tu página web si alguien quiere contactarte como para, no sé, tener una asesoría en el tema de... PamelaMarkovich.com Bien. PamelaMarkovich.com y también se puede entrar por mindfuleating.cl. Ahí estoy subiendo ahora los temas de cursos para profesionales. Bien, perfecto. Sí, ¿Y sí. algún correo electrónico? Hola, Hola. @PamelaMarkovich.com y eso, y en Facebook también, Pamela Markovich, Alimentación y Conciencia, en la fanpage, y en Instagram es pom.markovich. Bien, ya, te vamos a hacer la promoción. Pamela, no sé si hay algo que se haya quedado en el tintero, algo importante que quieras comentar o no, porque estamos con el tiempo Sí, y hacemos cierre. yo creo que esto como de ver la psiconutrición, creo que es importante, que es como el cómo estoy nutriéndome psicológicamente como de las experiencias que son realmente como gratificantes y llenadoras para mí, y que si alguien que está viendo esta entrevista como siente que come por hambre emocional, como la invitación a poder chequear con el cuerpo si es que lo que estás comiendo tiene que ver con hambre real, y si no, preguntarte si es hambre emocional, y si es hambre emocional, abrirte quizás como a la flexibilidad de poder identificar como en realidad qué es lo que me ayudaría a poder nutrir mi corazón y cuidarme de la manera que necesito para esto, tanto en el momento como también para ver cómo me puedo nutrir a largo plazo y mantener mi corazón lleno de manera de no exponerme tanto a vaciados del corazón y episodios de hambre emocional, sabiendo que esto es un camino y un proceso de autodescubrimiento y desarrollo para vivir una vida más plena y florecida. Así que eso. Solamente tengo palabras de agradecimiento, lindas palabras. Ha sido una linda entrevista. Te agradezco mucho tu tiempo también para poder compartir tu experiencia con nosotros. Bueno, Pamela. Un gusto. Sí, está como media móvil la silla.